Entonces, listo. Entonces, ya muy buenas tardes para todos ustedes, compañeros y estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia donde se abordarán los temas de la unidad número 2, problemas de aplicación. Es importante que los estudiantes puedan tener presente que se van a tener 3 tutores que amablemente van a apoyar el chat, donde ustedes podrán a través de ese espacio pues, remitir todas sus inquietudes, todas sus dudas. Esos profesores son la docente Ángela Dubelli Montoya, la profesora Juliet Melissa Salazar y el profesor Norbey Romero. ¿Sí? Igualmente, cuando el profesor Fiber, quien amablemente también hará su intervención a través de esta conferencia, ¿sí? Cuando él pueda ya culminar, entonces las preguntas más frecuentes, más reiteradas, serán escaladas a través de estos 3 docentes al profesor Fiber para que él pueda, pues, de manera puntual, despejar estas dudas e inquietudes. Importante que ustedes puedan participar, ¿sí? Que puedan, pues, indicar allí en el chat qué inquietudes tienen, pues obviamente no está de más recordar que es de forma cordial, de forma respetuosa, porque pues recuerden que estamos acá con la mejor disposición para poder orientarlos y colaborarles en este proceso académico. Así que sin más ni más, profesor Fiber Tobar, adelante, muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesor Gustavo. Muy buenas tardes, casi noches, apreciados estudiantes y compañeros que nos acompañan en esta webconferencia de la unidad número 2. Hoy vamos a tratar el tema de problemas de aplicación, ¿sí? Les traigo 5 problemas de aplicación donde vamos valga la redundancia, aplicar todos los conceptos que trabajamos durante la unidad número 2, llamado límites y continuidad. Bien. El primer ejercicio aplicado dice o establece lo siguiente. La variación de una población viene dada en millones de habitantes por la función. Esta P significa una función de población, que depende de una variable. Esa variable es T. Esa T es el tiempo dado en años. Ahora, ¿cómo está definida esa función de población? Está definida mediante una relación, la cual vamos a establecer, o ya está dada, de la forma 20 factor de t menos 1, todo dividido 1 más t cuadrado más 20. ¿Qué vamos a hacer con esa función de población? ¿Cuáles son las interrogantes? Son 2. El inciso A establece que debemos determinar la población al cabo de 2 años. Y el inciso B establece o nos pregunta ¿cuál será la población en un tiempo supremamente grande? Para dar la solución del inciso A, debemos aplicar el límite. Límite cuando el tiempo tiende a 2. ¿Este 2 de dónde sale? Pues este 2 sale de la pregunta enunciado. Vamos a calcular la población al cabo de 2 años. Por eso se toma como variable que tiende, en este caso, a 2. Nuestra variable, les repito, es el tiempo. De la función dada, 20 factor de t menos 1, todo dividido 1 más t cuadrado más 20. Vamos entonces a proceder a solucionar este límite. Límite cuando t tiende a 2, de 20. Ahora, ¿cómo se soluciona? Ustedes se preguntarán. Pues sencillamente en la parte operacional de los límites se desarrolla reemplazando el valor de t en la función. Es decir, aquí tengo una t que está restando con 1, es decir, 2 menos 1, esto es igual a 1. Y es lo que tengo yo aquí. ¿Listo? Es decir, 20 por 1, y abajo también tengo una t, pero esa t está elevada al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado es 4. Y hacemos la matemática básica. 20 por 1 es 20 dividido entre 5 más 20. Esto me va a dar 20 dividido entre 5, 4 más 20, eso es
20 millones de habitantes. Lo que quiere decir es que la población al cabo de 2 años es de 24 millones de habitantes. Vamos a dar solución al inciso B. ¿Cuál será la población en un tiempo supremamente grande? Esto es importante, chicos, tenerlo en cuenta. Tiempo supremamente grande. Descrito matemáticamente, nos dice, o podemos escribirlo, cuando t tiende o va hacia infinito. O sea, que nuestro límite va a ser un límite hacia infinito, ¿verdad? Límite cuando t tiende a infinito de la función de población, ya descrita anteriormente. 20 factor de t menos 1, todo dividido 1 más t cuadrado más 20. ¿Cómo se procede la solución de este tipo de límites? Bueno, aquí, chicos, lo que se hace es aplicar una de las propiedades de los límites, y es el límite de la suma de dos funciones. En este caso tenemos dos funciones, es igual a la suma de los límites de dichas funciones. Bien, ahora vamos a aplicar el límite cuando t tiende a infinito. Aquí lo que vamos a hacer es dividir cada término de la función entre la variable elevada a la potencia máxima. En este caso, la potencia máxima es t cuadrado. En otras palabras, cada término va a estar dividido entre t cuadrado. T dividido entre t cuadrado, esto me daría 1 sobre t, ¿cierto? Y el límite de 1 sobre t es el límite, obviamente cuando t tiende a infinito, es 1 sobre infinito, y eso tiende a 0. Ahora, analicemos 1 sobre t cuadrado. Observemos que si aplicamos el límite a 1 sobre t cuadrado, 1 sobre infinito al cuadrado, eso tiende mucho más rápido a 0. Tenemos aquí. En el denominador, en esta sección, o en este término, ocurre exactamente lo mismo. Si aplicamos el límite, cuando t tiende a infinito de 1 sobre t cuadrado, eso quiere decir 1 sobre infinito al cuadrado, eso va hacia 0. Pero aquí, al aplicar el límite de t cuadrado sobre t cuadrado, pues simplificando, eso me daría 1. Más el límite cuando t tiende a infinito de 20, pues es una constante, eso da lo mismo, es una constante, es 20. Por lo tanto, voy a obtener lo siguiente: 0 menos 0 es 0, por 20 es 0, dividido entre 1, pues, profe, ese límite es igual a 0. ¿Listo? Tal como lo tengo aquí. Y el límite cuando t tiende a infinito de una constante, pues, es la constante. En otras palabras, cuando la población en el tiempo es supremamente grande, tiende a 20 millones de habitantes. Esa sería entonces la respuesta del inciso B. Vamos entonces a nuestro segundo ejercicio de aplicación, utilizando límites y continuidad. Dice o establece: el costo de transportar una mercancía depende de la distancia X. Esa X está dada en kilómetros que se transporta la mercancía. Sea C de X, esta es una función llamada costo de trasladar la mercancía X kilómetros. Por lo tanto, hay una empresa transportadora que cobra lo siguiente. Tengo aquí la tabla. ¿Qué significa esta tabla? Esta tabla significa que la empresa va a cobrar 200,000 pesos si transporta una mercancía entre cero abierto. Ojo, chicos, cero abierto significa que no entra el cero, hasta 50 kilómetros. En otras palabras, la empresa va a cobrar 200,000 pesos en los primeros 50 kilómetros. Ahora, si se pasa esos 50 kilómetros hasta los 200 kilómetros, la empresa va a cobrar 250,000 pesos. Si se pasa de los 200 kilómetros, pues la empresa va a cobrar 300,000 pesos.
Ahora, ¿cuáles son las preguntas? A. Escriba de manera analítica la función de costo. B. Calcule el costo de transportar la mercancía a 40 kilómetros. C. Determine el valor del costo para transportar la mercancía a 60 kilómetros. Y D, la pregunta D ¿es continua la función de costo? Vamos a mirar qué pasa. Vamos a dar respuesta al inciso A. Bien, aquí pues vamos a enunciar los datos. C de X va a representar el costo de trasladar la mercancía X kilómetros y X, pues obviamente va a ser los kilómetros que se recorren. De acuerdo a la información brindada, los costos varían de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos, ¿cierto? Dependiendo de la tabla que observamos anteriormente, esta. Ahora, ¿cuál es la solución? Determinación del costo cuando se recorre los primeros 50 kilómetros. Como el costo en este tramo es de 200,000 pesos, tenemos lo siguiente. Tenemos una relación entre distancia recorrida en kilómetros y costo. ¿Listo? Es decir, en un kilómetro recorrido dentro de este kilometraje, entre los primeros 50 kilómetros, pues voy a tener un costo de 200,000 pesos por un kilómetro, ¿cierto? Por el primer kilómetro. El segundo kilómetro, ojo chicos, quiero enfatizar mucho en que estos recorridos deben estar dentro de este intervalo, ¿sí? Y a la tercera distancia recorrida, dentro de ese intervalo, en kilómetros, va a ser de 200,000 pesos por la tercera, el tercer kilómetro. ¿Listo? Es decir, para X kilómetros, dentro de ese intervalo, vuelvo a repetirlo, es importante aclararlo, voy a tener una función de costo de 200,000 por X. Por lo tanto, C de X es igual a 200,000 por X, siendo X la cantidad de kilómetros recorridos en este intervalo, es decir, en los primeros 50 kilómetros. Vamos a hacer el mismo análisis para los otros intervalos. Determinación del costo cuando se recorren de 50, ojo abierto, es decir, no entra el 50, hasta los 200 kilómetros. Aquí el costo en este intervalo es de 250,000 pesos. Por lo tanto, la relación que existe entre la cantidad de distancia recorrida y el costo es, en el primer kilómetro, ojo, dentro de este intervalo, va a ser de 250,000 pesos por ese kilómetro. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Pues este primer kilómetro puede ser 55, 51, 52, ¿cierto? Este segundo, pues puede ser 60. Debe haber o existe una relación. ¿Está bien? El primero, el segundo, el tercero y para X kilómetros voy a tener una relación general. 250,000 por X. Recuerden, donde X es la cantidad de kilómetros recorridos. Voy a tener entonces otra función, ¿cierto? En ese intervalo de kilometraje. ¿Cuál es? 250,000 por X. Está faltando la última intervalo, es decir, en el intervalo cuando el kilometraje es mayor de 200. Determinación del costo cuando se recorre más de 200 kilómetros. Como el costo en este tramo es de 300,000 pesos, tenemos lo siguiente, la misma relación, cantidad de kilómetros recorridos versus costo. Primer kilómetro dentro de ese intervalo es de 300,000 por 1, el segundo 300,000 por 2, el tercero 300,000 por 3,
Así sucesivamente hasta llegar a x. Para x tenemos una función, ya una función general, de 300.000 por x, obteniendo así otra función, c de x en ese intervalo mayor de 200 kilómetros de 300.000 por x. ¿Qué tengo entonces? Al cabo de los primeros 50 kilómetros, ¿cierto? Es decir, teniendo un coste de 200.000 pesos, pues tengo la primera función. Para al cabo de los entre 50 y 200 kilómetros, el cual tiene un costo de 250.000 pesos, nuestra función va a ser función 2, 250.000 por x. Y para el tercero, es decir, para mayores de 200 kilómetros, nuestra función es de 300.000 por x. Y tengo el condensado de la función de costo. Para los primeros 50 kilómetros, la empresa va a cobrar 200.000 por la cantidad de kilómetros en ese intervalo. Entre 50 y 200 kilómetros, la empresa va a cobrar 250.000 pesos por X. Esa X debe estar dentro de ese intervalo. Y mayores de 200 kilómetros, la empresa cobraría 300.000 pesos por X. Muy bien. Teniendo ya la función de costo, vamos a calcular el costo de transportar la mercancía en los 40 kilómetros y a los 60 kilómetros. Para los 40 kilómetros, sencillamente lo que hacemos es reemplazar en una de las subfunciones, ¿cierto? Esta es la función principal, c de x, y estas son las subfunciones. Tengo una subfunción, dos subfunciones y tres subfunciones. Ahora, mi pregunta es, ¿en cuál de esas subfunciones está 40 kilómetros? Si observamos, está en el primero, ¿verdad? Entre 0 y 50. Por lo tanto, para calcular el costo de transportar la mercancía a los 40 kilómetros, pues voy a utilizar esta subfunción. 200.000 por x, donde x es 40. Si multiplico 40 por 200, eso me da 8 millones. Ahora, para 60 kilómetros, que es el inciso C, lo que hago sencillamente es reemplazar en una de las subfunciones, el cual está los 60 kilómetros incluidos, utilizo esa subfunción y reemplazo y voy a tener el cálculo para los 60 kilómetros. Ahora voy a analizar cuál de esas subfunciones. Si observo, es la segunda, ¿verdad? Porque 60 está entre 50 y 200. Por lo tanto, utilizo la subfunción 250.000 por x, donde x es 60 kilómetros, de lo cual su resultado, 15 millones de pesos. El inciso D. ¿Es continua la función de costo? Vamos a mirar. Cuando se habla de continuidad, recordemos, primero vamos a mirar si la función es definida en un punto y después vamos a determinar si tiene límite. Dado que la función de costo ya lo tenemos aquí, como la función de costo está en tramos, analizaremos la continuidad de la función en x igual a 50. ¿Listo? Vamos a calcular primero cuando x es igual a 50 y luego lo hacemos cuando x es igual a 200 kilómetros. Bien, para x igual a 50 reemplazamos el valor de 50 en la primera subfunción. 200.000 por 50, eso me da 10 millones de pesos. Es decir, que la función existe, ¿cierto? Dado que la función de costo vamos a repetir, es importante tenerlo presente, vamos a mirar si el límite existe. ¿Cómo se determina? Pues el límite cuando x tiende a 50, en este caso, de la función de costo, vamos a calcular el límite lateral, ¿cierto? En 50. Es decir, límite cuando x tiende a 50 por la derecha,
de la función de costo. Cuando se habla del límite, cuando x tiende a 50 por la derecha, es decir, que nos estamos acercando a 50 desde números más grandes que 50. Es decir, que vamos a utilizar las x mayores que 50. En otras palabras, vamos a relacionar esta subfunción para calcular dicho límite. 250.000 por 50, eso me da 12.500.000 pesos. Ahora, si lo vamos a calcular por la izquierda, es decir, nos acercamos a 50, ¿cierto? Con respecto a sus números, a valores menores de 50. En otras palabras, vamos a utilizar la primera subfunción, ¿cierto? 200.000 pesos por X. Aquí lo tengo, 200.000 pesos por X, en este caso X es 50, eso me da 10 millones de pesos. Obsérvese que nuestros resultados son totalmente diferentes. ¿Qué significa eso? Es sencillo, el límite no existe. En otras palabras, la función es discontinua en X igual a 50. Vamos a ver, analizar para X igual 200 kilómetros. El mismo proceso. Vamos a mirar si la función existe en ese punto, es decir, en 200 kilómetros. Si reemplazamos en la segunda subfunción, 250.000 pesos por 200, eso me da 50 millones. Profe, sí existe. Sí, señor. Ahora vamos a calcular el límite lateral. Por la derecha y por la izquierda, ¿de quién? De 200. Límite cuando X tiende a 200 por la derecha, nos acercamos. Por la derecha significa, nos acercamos desde el número más grande de 200. ¿Qué significa? Significa que vamos a utilizar la tercera subfunción. 300.000 por X. Reemplazando la X, o mejor, reemplazando 200 en la X, vamos a tener 60 millones de pesos. Ahora vamos a analizarlo por la izquierda. 200, el límite cuando X tiende a 200 por la izquierda de la función. ¿Pero cuál es esa función? Pues la función sería la segunda. 250.000 pesos por 200, eso me da 50 millones. Observemos que tampoco es igual. Profe, no existe el límite. Muy bien, o sea que la función es discontinua en X igual 200 kilómetros. ¿Qué tenemos entonces? Conclusión. Los costos de trasladar la mercancía serán discontinuos cuando la distancia recorrida se aproximan tanto a 50 kilómetros como a 200 kilómetros. Muy bien. Damos paso entonces a nuestro tercer ejercicio de aplicación. Una piscina de vaciado lo hace con base a la siguiente función. Esta V significa función de vaciado del líquido, en este caso si es una piscina, pues preferiblemente es agua, ¿verdad? Y esta T es la variable de tiempo, o sea que el vaciado en función del tiempo está determinada por una función racional, donde T es el tiempo de vaciado en horas y V de T el volumen de agua en metros cúbicos. Las dos preguntas que nos hacemos. A. ¿Qué volumen se ha vaciado al cabo de 60 minutos? Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí el enunciado me da las unidades en minutos, pero si observamos detenidamente el enunciado me dice que debe estar en horas. O sea que lo primero que tenemos que hacer es pasar los 60 minutos a horas. B. ¿Qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande? Eso como que me sonó en un ejercicio anterior, ¿cierto? Tiempo supremamente grande, sí señor, así es. Significa que tenemos que en algún momento por allá más adelante calcular el límite cuando t se va a infinito. Vamos a mirar. Solución del inciso A. Para calcular el volumen de vaciado al cabo de 60 minutos, es decir, una hora, vamos a tener el límite cuando t tiende a una hora de la función racional. Aplicamos la misma definición anterior.
El límite, aquí. Ajá, exactamente. Reemplazamos el valor de 1 en nuestra variable de tiempo. 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 2 dividido 1 más 1 al cuadrado. De lo cual me daría 2 más 1 es 3, menos 2 es 1, 1 más, bueno, 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, por lo tanto, se ha vaciado en 60 minutos, una hora, 0.3 metros cúbicos de el líquido H2O. B. ¿Qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande? ¿De qué función, profe? De la función de vaciado en función del tiempo. Ah, como les había dicho anteriormente, vamos a calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función racional. Observemos que t, el máximo exponente de t, en cada uno de los términos, es 2, ¿verdad? Es decir, que vamos a dividir cada término entre t cuadrado. Bien. Por lo tanto, simplificando, t cuadrado con t cuadrado me va a quedar 2. Podemos simplificar una t arriba con una t abajo, me va a quedar 1 sobre t. Y el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, es decir, el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre infinito, pues eso me da 0. Lo mismo aquí. Menos 2 sobre infinito, pues eso va a 0. 1 sobre infinito al cuadrado tiende a 0. Pero t cuadrado sobre t cuadrado, eso no tiende a 0. Esto es 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? En otras palabras, el límite cuando t tiende a infinito de 2 es 2. Por lo tanto, y concluyendo, se tiene entonces que para un tiempo supremamente grande se ha vaciado 2 metros cúbicos. Tercer ejercicio. Para n, donde n son los niveles de producción, la función de costo de la compañía va a ser. Tenemos, profe, es una función. Profe, ¿eso es una función a trozos? Sí, señor, es una función a trozos. Es una función donde hay varias subfunciones. Por lo tanto, esa función de costo viene establecida mediante 500.000 más 10n. Recordemos que n es el nivel de producción y cn es la función de costo de la compañía. Obsérvese también aquí, chicos, que aquí hay una A. Esa A es un parámetro. ¿Listo? Es un parámetro que hay que calcular. Bien. ¿Cuáles son las preguntas? A. ¿Cuál es el costo de producir 50.000 unidades? B. ¿Para qué valor de A es continua la función de costo? Ah, profe, ahí entonces hay que mirar las condiciones de continuidad. C. Estimado compañero, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, claro. Gracias. Profesor Fiber, los estudiantes están solicitando ir un poquito más despacio, Ok. de tal manera que ellos alcancen a tomar el pantallazo Ah, y poder ir como también ayudándoles con las inquietudes. Muchas gracias, profe Fiber. perfecto. Entonces, ¿me puedo devolver para que vayan con pantallazos o sigo? Mm, yo creería que en el segundo, pues, si le parece, Ajá. reiniciemos como este tercero y Ok. si es el caso, al final, entonces mostramos los pantallazos si los estudiantes lo solicitan. Algunos Vale. están diciendo, devuélvete, devuélvete, pero entonces vamos a sugerir que No puedo. vamos con Vale. este tercero Ujú. despacio y ahora cuando terminemos, regresamos al anterior para que ellos puedan tomar como sus pantallazos. Igual, Muchas profe. gracias. Ok, igual, profe. Bueno, apreciados estudiantes, esta presentación yo las voy a compartir a un grupo nosotros los tutores tenemos un grupo, yo los comparto allí para que los diferentes tutores los comparten a sus diferentes estudiantes, ¿sí? Entonces, pues no hay problema, o sea, esta información es para ustedes, apreciados estudiantes y compañeros. Bien, entonces, sigo. Gracias por la observación, profe. Bien,
¿Cuáles son las preguntas? Voy a volver otra vez voy a comenzar desde las preguntas. ¿Cuál es el costo de producir 50.000 unidades? ¿Para qué valores de A, siendo A una constante que hay que hallarla, es continua la función de costo? ¿Y cuál es el costo de producir 200.000 unidades? Muy bien. Recordemos entonces la ecuación, o mejor, la función a trozos dada anteriormente. Vamos a dar respuesta al inciso A. ¿Cuál es el costo de producir 50.000 unidades? Para determinar el costo de producir 50.000 unidades, utilizamos la subfunción. ¿Cuál subfunción? Perfecto. La primera. ¿Por qué la primera? Porque 50.000 está dentro de este intervalo. ¿Está bien? Por lo tanto, la función de costo va a ser igual a 50.000 más 10n, donde n ya la tenemos, ¿cierto? 50.000 unidades. Perdón. Voy a dar unos 3 segundos, 5 segundos, para que aquellos que están tomando pantallazo lo hagan. ¿Está bien? Les repito, si no alcanzan, no se preocupen. Esta presentación, lo más seguro es que les vaya a llegar a sus correos internos. ¿Listo? Bien. Por lo tanto, para n igual a 50.000 unidades, tenemos, reemplazando 50.000 más 10 por 50.000. Es decir, la función de costo, cuando n es igual a 50.000, es igual a 500.000 más 10 por 50.000, de lo cual me da 1.000.000 de pesos. 500.000 más 500.000, eso es 1.000.000 de pesos. Para el inciso B, ¿para qué valores de A es continua la función de costo? Muy bien, aquí hay que utilizando las condiciones de continuidad. Una de las condiciones de continuidad es la existencia del límite. Vamos a mirar, utilizando la existencia del límite, vamos a calcular el valor de A. En otras palabras, vamos a calcular o determinar el límite cuando n tiende a 100.000 de la función costo, tanto por la derecha como por la izquierda. Límite cuando n tiende a 100.000 por la derecha de Cn. Recuerden que Cn es la función, ¿verdad? Y el límite cuando n tiende a 100.000 por la izquierda de la función. Ahora, ¿cuál es esa función que necesito cuando me acerco a 100.000 por la derecha? Es decir, me acerco a 100.000 por la derecha significa me acerco a 100.000 desde números más grandes que él. Es decir, cuando n es mayor de 100.000. ¿Listo? En otras palabras, voy a utilizar la función o la subfunción 700.000 por A más 7. Y por otro lado, para calcular el límite cuando n tiende a 100.000 por la izquierda de la función, voy a utilizar la de arriba, la primera. Límite cuando n tiende a 100.000 por la izquierda de 500.000 más 10. Aquí lo que voy a hacer es establecer una ecuación, dos ecuaciones. Igualando las ecuaciones 1 y 2, despejamos el parámetro A. ¿So? Tenemos los dos límites laterales igualados y tenemos también el reemplazo de 100.000 donde está n. 700.000 por A más 7 por 100.000 igual a 500.000 más 10 por 100.000. Vamos a hacer un poco de matemática, chicos. 700.000 por A más 700.000 igual a 500.000 más 1.000.000. 500.000 más 1.000.000, 1.500.000. Por lo tanto, me va a quedar la igualdad 700.000 por A más 700.000 igual a 1.500.000. Ahora,
Profe, ¿cuál es la idea? La idea es despejar a A, ¿verdad? De tal forma que al despejarla y al reemplazar en la función, sea continua. ¿Qué voy a hacer ahora? Estos 700.000 voy a pasarlos al otro lado. Al pasarlo, pasa con operación contraria. Como está sumando, pasa a restar. 1.500.000 menos 700.000, eso me da 800.000. Y 700.000 que está multiplicando la A, me lo voy a pasar con operación contraria. Es decir, a dividir 800.000 entre 700.000, eso me da, simplificando, 8 séptimos, que es equivalente a 1,1421. Por lo tanto, la función de costo es continua cuando A es igual a 1,1421. C. ¿Cuál es el costo de producir 200.000 unidades? Para determinar el costo de producir 200.000 unidades, utilizamos la subfunción CDN igual a 700.000 por A más 7N, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos esta, profe? Porque 200.000, que es la que necesitamos calcular, está en ese intervalo. Mayores de 100.000, ¿cierto? Y 200.000, obviamente, es mayor de 100.000. Pero ya conocemos el valor de A. Reemplazando ese valor de A, que es 1,1421, en dicha condición tenemos. Ahora vamos a reemplazar también el valor de N. ¿Quién es el valor de N o cuánto es? 200.000 unidades. Reemplazando tenemos 700.000 por A, en este caso es 8 séptimos, más 7 por N, que son los 200.000 unidades. Eso me da 800.000 más 1.400.000, de lo cual me da finalmente 2.200.000 pesos. Bien, vamos para nuestro cuarto ejercicio de aplicación. Experimentalmente se ha comprobado que la función P de N, ahora vamos a definir quién es P, quién es N, está dada por una función racional 9 a la N por 1,033, todo dividido 10 a la N. Describe la presión atmosférica de altura. O sea que P nos indica la presión atmosférica de altura en milímetros de mercurio. Y N va a ser la altura en kilómetros. ¿Listo? Está entonces representado. Ya sabemos quién es P, ya sabemos quién es N. ¿Cuáles son las dos preguntas? Primera, ¿cuál es la presión atmosférica al cabo de 2.000 metros? Y aquí hay que hacer una claridad. La altura me lo van a pedir o me lo solicitan en kilómetros. Y aquí el enunciado de la pregunta dice, ¿cuál es la presión atmosférica en 2.000 metros? Bueno, podemos pasar los metros a kilómetros, ¿cierto? Para aplicarlo en el límite. Y el inciso B, ¿cuál será la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Ya en la mente tenemos que tener claro que si algo es extremadamente grande, tiende a infinito. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar entonces solución al inciso A. ¿Cuál es la presión atmosférica al cabo de 2.000 metros? Para calcular la presión atmosférica a 2.000 metros, se reemplaza este valor en kilómetros, es decir, su equivalente en kilómetros, que es 2, en la función de presión, la cual se obtiene. Límite cuando n tiende a 2, de 9, aquí de una vez reemplazamos 9 a la n, donde n es igual a 2, esto me daría 81, ¿verdad? Por 1,013 dividido 10 al cuadrado, que me da 100, lo cual lo tenemos aquí. Haciendo la multiplicación entre 81 por 1,03 y dividiendo entre 100, eso me da finalmente 0,837 milímetros de mercurio, lo cual podemos concluir que la presión atmosférica al cabo de 2.000 metros, creo que aquí me pasé, de altura, es decir,
2 kilómetros es de 0.837 milímetros de mercurio. Esto, qué pena, chicos. Aquí, chicos, es de 2000. Bien. Inciso B. ¿Cuál será la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Para determinar la presión atmosférica, si la altura se hace extremadamente grande, aplicamos la definición del límite cuando n se dirige hacia infinito de la función presión. Y se resuelve. Por lo tanto, se tiene límite cuando n tiende a infinito de la función presión atmosférica es igual al límite cuando n tiende a infinito de 9 a la n por 1.033 dividido 10 a la n. De lo cual, utilizando una de las propiedades, cuando tenemos una función racional, ¿sí?, aplicando el límite de una función racional, yo puedo tomar ese límite y llevarlo a mi función del numerador y el mismo límite llevarlo a la función del denominador. Es decir, distribuirlo entre la función del numerador y la función del denominador, tal como lo establece esta línea de proceso. Bien. Perfecto. Aplicamos aquí es una de las propiedades de los límites, el límite de una función exponencial. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la función presión atmosférica es igual a 1.033 por 9 a la límite, aquí es donde se aplica el límite de una función exponencial, el límite de cuando n tiende a infinito de n, sobre 10 a la límite cuando n tiende a infinito de n. Por lo tanto, reemplazando el infinito en n, voy a tener que el límite cuando n tiende a infinito de la función presión atmosférica es igual a 1.033 por 9 a la infinito sobre 10 a la infinito. Obsérvese que la función del denominador se hace mucho más grande, ¿verdad?, que la función del numerador. Es decir, que esto del límite va a tender a 0. Por lo tanto, la presión atmosférica, si la altura se hace extremadamente grande, tiende a 0. Bien. Vamos para el quinto y último problema de aplicación de límite y continuidad. La temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción que tarda 6 horas viene dada por la expresión. Bien, recuerden, esta es una función a trozos que tiene 1, 2 y 3 subfunciones. ¿Listo? La primera subfunción es una t cuadrado, es una función cuadrática. Esa función cuadrática, ¿cierto?, que es una subfunción, si se puede decir, de temperatura de la sustancia al cabo de la primera hora, ¿cierto? Entre la primera hora y la tercera hora, la temperatura se va a comportar de esta forma: 2AT menos B. Profe, ¿quién es A y quién es B? Que son parámetros que hay que calcular. ¿Listo? Ya sabemos que es la variable, ¿sí?, nuestra variable de tiempo. Y para el intervalo entre 3 abierto y 6 cerrado, recordemos que la temperatura va desde 1 hasta 6 horas, ¿verdad? Nuestra función viene dada en una función lineal, 2t menos 2, donde t es el tiempo en horas, T mayúscula de T es la temperatura de la sustancia en función del tiempo, y A y B son las constantes. Bueno, profe, ¿cuáles son las preguntas? Hay 3 preguntas. Primera, ¿cuál es la temperatura de la sustancia en la primera hora? ¿Cuál es la temperatura de la sustancia en las 4 horas? Y determine el valor de A y B, es decir, estos dos, para que la función sea continua. Volvemos otra vez a aplicar las propiedades de continuidad.
o las condiciones de continuidad. Bien, para el primer caso, para determinar la temperatura de la sustancia en la primera hora, se toma la subfunción. Sabemos la primera, la función cuadrática. Y reemplazamos el límite cuando t tiende a 1 de t al cuadrado, pues eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 1 de 1 al cuadrado. Es profe, eso da 1. ¿Un qué? Un grado. Por lo tanto, la temperatura de la sustancia en la primera hora es de 1 grado. Para determinar la temperatura de la sustancia en las primeras 4 horas, se toma la subfunción. Perfecto. ¿Por qué esta subfunción? Porque 4 está dentro de ese intervalo, entre 3 y 6. Por eso se toma esa subfunción, 2t menos 2. Y aplicamos el límite a esa función. Límite cuando t tiende a 4 horas de 2t menos 2. En otras palabras, tenemos que reemplazar el valor de 4 en nuestra variable t. Límite cuando t tiende a 4 de 2 por 4 menos 2. Eso es igual. 2 por 4, 8 menos 2, 6. Por lo tanto, la temperatura de la sustancia en las primeras 4 horas es de 6 grados. ¿Verdad? Bien. Para el inciso C, para determinar los valores de A y B, se aplican las siguientes condiciones de continuidad, el cual se obtiene. ¿Cuáles son estas condiciones? La existencia del límite. ¿Cómo se hace? Utilizando los límites laterales, por la derecha y por la izquierda, de cierto valor. En este caso, el valor es de 1 hora. ¿Listo? Es decir, vamos a tomar el valor de 1 hora. En otras palabras, chicos, el límite cuando t tiende a 1 de la función temperatura de la sustancia se va a dividir en 2. En el límite cuando t tiende a 1 por la derecha de la función temperatura y el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de la función temperatura. Ahora, tenemos que saber cuáles son esas subfunciones. Por ejemplo, para el límite cuando t tiende a 1 por la derecha, ¿cuál va a ser nuestra subfunción? Pues nuestra subfunción va a ser 2at menos b. ¿Listo? O sea que debemos calcular el límite cuando t tiende a 1 por la derecha de 2at menos b. Y por la izquierda, el límite cuando la función temperatura de cuando t tiende a 1 por la izquierda es igual al límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de t cuadrado. Por lo tanto, aquí hay que hacer un poco de matemáticas, pero voy a ir despacio. Voy a tener entonces que igualar 2at menos b, que es esto, ¿verdad? Estoy igualando los dos límites laterales, igual a t cuadrado. Lo cual tenemos 2, aquí lo que estoy haciendo es reemplazando el valor de t. 2a por 1 menos b igual a 1 al cuadrado. Obtengo la primera ecuación. 2a menos b igual a 1. Vamos a llamarlo, lo llamé ecuación número 1. Ahora, voy a hacer lo mismo para t igual a 3. Para t igual a 3, el límite cuando t tiende a 3 de la función temperatura, vamos a dividirlo entre los límites laterales. Límites cuando t tiende a 3 por la derecha de la función temperatura y el límite cuando t tiende a 3 por la izquierda de la función temperatura. Muy bien. Tenemos nuevamente nuestra función general de temperatura, porque necesitamos saber cuál de esas tres subfunciones me sirven para primero, cuando t tiende a 3 por la derecha, es decir, acerco a 3 desde números superiores a 3, ¿cierto? En este caso, cuando t es mayor que 3. Por lo tanto, ustedes observan, se utiliza la función 2t menos 2. Lo tengo aquí. Y por la izquierda, pues, me va a acercar a 3 con valores menores que 3.
En otras palabras, t menores que 3 o iguales que 3. Por lo tanto, utilizo esta subfunción, que aquí lo tengo. Profe, ¿ahora se iguala? Sí, señor, se iguala. Igualamos los dos límites laterales. 2at menos b igual a 2t menos 2. Y reemplazamos el valor de t, es decir, el valor de 3, ¿dónde está t? 2a por 3 menos b igual a 2 por 3 menos 2. ¿Cuánto da eso? 6 menos 2, 4, ¿cierto? 2 por 3, 6a menos b. Y obtengo mi segunda ecuación. Se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, vamos a resolverlo. Recuerden que hay varias formas de resolverlo. Yo escojo el método de igualación. Tenemos la primera ecuación. De esa primera ecuación, yo resolví despejar A. Profe, ¿pero en qué consiste ese método de igualación? Sencillo, chicos. De las dos ecuaciones que hallé, ecuación 1 y ecuación 2, yo voy a despejar ya sea A o a B y las igualo, por eso se llama igualación. Despejo en las dos ecuaciones la misma variable, ya sea A o B, en mi caso, despejo a A y después las igualo y voy a obtener solamente una ecuación, una igualdad en términos de la otra variable. ¿Listo? Esa es la idea general. Bien, pero sigo. De aquí, okay. Bien, he despejado A. ¿Cómo lo despejo, profe? Bien, obsérvese que B está restando, lo paso a sumar, ¿cierto? O sea que me va a quedar 1 más B. Y este 2 que está multiplicando a, lo paso a dividir, aquí lo tengo. O sea que voy a tener otra ecuación, ecuación número 3, que está definida como A igual a 1 más B sobre 2. Listo, lo dejo ahí, lo dejo en remojo. Porque me voy a meter con la otra ecuación, la ecuación número 2, que la determinamos anteriormente, y voy a despejar de esa ecuación la misma variable anterior, es decir, A. ¿Cómo lo hago? Pues la idea es dejar solita esta A. Tengo este menos B, lo paso al otro lado, 4 más B, y este 6, que está multiplicando a A, lo paso a dividir al otro lado. Por lo tanto, voy a obtener 4 más B, todo dividido entre 6. Y voy a obtener dos ecuaciones más, la tercera y la cuarta. Profe, ¿aquí es donde voy a igualar? Sí, señor. Igualo estas dos y obtengo 1 más B igual a 2. Perdón, 1 más B sobre 2 igual a 4 más B sobre 6. Bueno, observen chicos que solamente tengo una variable que hay que determinar numéricamente. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, aquí en este caso, como se dice en el argot popular, vamos a multiplicar por X. Es decir, 6 por 1, 6, más 6 por B, 6B. ¿Cómo lo tengo aquí? Y este 2 lo paso a multiplicar con 4 más b. Es decir, que este 2 lo multiplico tanto por 4 como por b. 2 por 4, 8, más 2 por b, 2b. Y despejo a b. Este 2 que está sumando lo paso al otro lado a restar. 6b menos 2b igual a 8. Este 6 que está sumando lo paso a restar al otro lado. 8 menos 6. En otras palabras, jóvenes, voy a dejar mi variable en un solo lado y los números independientes al otro lado. 8 menos 6 es 2. 6 menos 2 es 4. Despejando a b, me va a quedar un medio. Ya hemos calculado a b. Ahora falta calcular a a. ¿Cómo lo hacemos? Recuerdan que anteriormente nosotros igualamos a A tanto para la ecuación 1, despejamos a A para la ecuación 1 y para la ecuación 2, pues vamos a utilizar esas dos expresiones. A igual a 1 más B sobre 2 igual a A más B sobre 6.
Profe, ¿y lo que tenemos que hacer básicamente es reemplazar el valor de b allí? Sí, señor. Para allá vamos. 1 más b, que b nos dio un medio. 1 más un medio sobre 2, igual a 4 más un medio sobre 6. Haciendo un poco de cálculo, 1 más un medio es 3 medios, dividido entre 2, igual a 4 más un medio, eso es 9 medios, entre 6. Aquí aplicamos la famosísima ley de la oreja y me va a quedar 3 por 1, 3, 2 por 2, 4. Aquí me quedaría 1 por 9, 9, 2 por 6, 12, y simplificando me quedaría 3 cuartos. Muy bien, ya tenemos entonces, chicos, nuestros valores A y B. ¿Qué hacemos con eso, profe? Ajá, tenemos que reemplazarlo en nuestra función temperatura, de lo cual, obsérvese, aquí tenemos A, esta es la función original, ¿cierto? Donde teníamos A y B. Y esta ya es la función reemplazando el valor de A y el valor de B. 3 cuartos y un medio. De lo cual, aquí se puede simplificar esto. Esto me daría finalmente 3 medios de t menos un medio. Bueno, profe, ¿y eso cómo podemos comprobarlo si es continua o no? Vamos, bueno, ya lo hice en GeoGebra, voy a presentarle la solución en GeoGebra. Bien, obsérvese esta función. Aquí ustedes observan dos funciones. Voy a utilizar esta mejor. Ajá. Obsérvese que tenemos tres funciones. La primera, que es una función cuadrática, ¿cierto? Entre el intervalo entre 0 y 1 hora. Y existe otra función llamada función lineal entre los intervalos de 1 a 3 y el otro entre el intervalo de 3 a 6. Obsérvese la continuidad. ¿Qué significa la continuidad en una gráfica? Que no hay picachos, no hay ruptura, no hay rompimiento, ¿sí? Observamos entonces que tenemos tres subfunciones de las cuales están unidas, ¿está bien? Lo cual establece una función continua. Muy bien. Con eso pues termina mi presentación. Les reitero, les repito, apreciados estudiantes y compañeros, esta presentación se las voy a enviar hoy, máximo mañana, al grupo para que distribuyamos este apoyo académico a todos nuestros estudiantes. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Profesor Faiber, cuando estábamos en el ejercicio 3, algunos estudiantes solicitaban recoger los elementos desarrollados en el ejercicio 2. Como tenemos tiempo y por el momento no hay una eh, inquietud puntual Ajá. para dirigirle, yo creo que podríamos volver al ejercicio 2 y podríamos hacer una remembranza de los componentes. Ejercicio 2. Muchas gracias, profe Faiber. Bien, estoy buscando el ejercicio 2. Bien, ¿están visualizando, jóvenes, o no? No, señor. Aún no, profe Faiber. Ok. Ah, perfecto, sí. ¿Ahora? Sí. Ese es el Sí, ejercicio señor. 2. Cuéntame, ¿cuál es la duda en específico, profe? No hay una duda puntual, solo Ujú. que los estudiantes cuando llegamos al ejercicio 3, Ah, ellos pues. manifestaban, devolvámonos al ejercicio 2 para ellos encontrar la coherencia entre el ejercicio 5 que está planteado para resolver en la guía y el desarrollo de este ejercicio que también muestra una función atrófica.
o si muestra, digamos, coherentemente cada una de las preguntas que se están planteando en el ejercicio. Bien, voy a buscar el ejercicio 2. Este es el ejercicio 2. Ajá. Profe, no le entendí muy bien la pregunta. Cuando su merced habla de remembranza, ¿significa un De resumen? pronto sí, ir como al paso a paso Ajá. de la solución del ejercicio, era lo que pedían los estudiantes en el momento, ¿no? Cuando Del estábamos ya ejercicio. empezando el ejercicio 3, ellos Ok, pedían devolvernos al ejercicio 2. ok. O sea que me quedo en el ejercicio 2. Perfecto. Aquí, Vale, muchas gracias. chicos, aquí lo que hay que establecer primero es una función de forma analítica de costos, utilizando esta tabla. Esta tabla es la relación que existe entre el costo de trasladar o transportar cierta cantidad de material en intervalos de distancia. En otras palabras, en los primeros 50 kilómetros, la empresa va a cobrar 200,000 pesos. De los 50 a 200 kilómetros, la empresa va a cobrar 250,000 pesos. Y mayores de 200 kilómetros, 300,000 pesos. Entonces, lo que se hizo básicamente es en cada intervalo hallar, hallar cada una de las funciones a trozos, ¿sí? Esta es una subfunción para los primeros 50 kilómetros, ya analizado. Esta es la segunda subfunción para eh, para este intervalo de kilómetros, entre 50 y 200 kilómetros. Y se estableció también una relación, que es la última función, para los mayores de 200 kilómetros. Ya estableciéndose esas funciones a trozos, ¿sí? Aquí ya podemos establecer la solución de los otros incisos del ejercicio número 2. No sé si haya otra duda. Buenas noches, compañero. Creo que los estudiantes nos precisan que si les puedes volver a explicar el ejercicio número 5, ya que ellos quieren un ejercicio similar, pero sí, el ejercicio similar al que en la guía también es el número 5, el que se resuelve en dos variables, A y B. Ajá. Soluciono ajá, ya entendí, no. El último, sí. Donde hay que aplicar, ajá, dame. Bueno, Cuarto. Y quinto. Muy bien, donde hay que determinar A y B para que sea continua la función. sí, O señor. sea, el inciso C. El inciso C. Perfecto. Bien, ¿cómo se halla o cómo se determinan los valores A y B? Bien, primero, se debe determinar o calcular la existencia del límite, es decir, aplicar una de las condiciones de continuidad. En este caso, la existencia del límite. Es decir, calcular el límite de la función, en este caso de la temperatura, en un valor, en este caso en t igual a 1 hora, ¿sí? Tanto por la derecha como por la izquierda. Luego de determinar los límites laterales, igualo las dos funciones. En este caso sería 2at menos b igual a t cuadrado. De lo cual, reemplazando el valor de t, que en este caso es 1, ¿cierto? Pues voy a obtener la primera ecuación. Para la segunda ecuación, pues utilizo
ya el otro punto donde hay que determinar la continuidad o discontinuidad de la función. En este caso, t igual a 3. Hago el mismo proceso anterior. Límite cuando t tiende a 3 de la función temperatura. Es decir, esa función temperatura, lo que voy a hacer es básicamente calcular los límites laterales en el punto t igual a 3. Tanto por la derecha, en este caso, recojo la función 2t menos 2, y por la izquierda recojo la función 2at menos b. Por lo tanto, pues igualando los dos límites laterales y reemplazando el valor de t, ¿cierto? Obtener la función o ecuación número 2. Ahora, teniendo la función o ecuación número 1 y 2, pues voy a resolverlo ya sea por método de igualación, sustitución o reducción. En mi caso, yo lo hice por igualación. Haciéndolo por igualación, pues tomo la primera ecuación, despejo a, voy a tener una ecuación número 3, y de la ecuación número 2 despejo la misma variable, a, de lo cual voy a igualar esas dos a para calcular el valor de b, que eso es básicamente lo que se hizo. Igualo las ecuaciones 3 y 4, ¿cierto? Y despejo a b. Al despejar a b, pues eso me da un medio. Teniendo ese valor, me devuelvo a las ecuaciones 3 y 4 y reemplazo ese valor de b en a para calcular el valor de a. Es el proceso que pues ya expliqué anteriormente, de lo cual me da 3/4. Ya teniendo a y b, pues lo introduzco en mi función original, ¿cierto? Aquí lo tengo, perdón. Aquí lo tengo ya establecido. Este sería entonces la función ya reemplazando el valor de a y b y obteniendo la gráfica en GeoGebra. La gráfica en GeoGebra, para verificar que el ejercicio está bien planteado, no debe tener rupturas, debe tener, pues, puede que haya una inflexión entre las funciones porque son diferentes, pero deben ir enlazadas, concatenadas, una con respecto a la otra. No sé qué otra pregunta tengan los estudiantes. Sí, compañero. Te voy a leer algunas de las preguntas del chat y creo que vamos despejando. Entonces, bueno, alguien dice que en el ejercicio 5, ¿sí? Están tomando como ejemplo tu problema para el ejercicio número 5 de la guía. Dicen que ninguna de las subfunciones se encuentra A y B en la misma ecuación. Entonces, creo que lo que él se refiere es no necesariamente para igualar las ecuaciones, esto es un poco de temas que ya deben tener ustedes de conocimientos previos, creo, de sistemas para resolver ecuaciones, pero es importante recordarles que no tienen que estar en las dos ecuaciones que estén igualando tanto A y B. Debe cumplir solo como que la condición de que las ecuaciones que igualan, si van a despejar, ejemplo A, en ambas esté A. No sé si puede regresar de pronto para recordarles cómo se realiza este proceso. No, su merced me dice hasta dónde. Listo, sí, señor. Creo que es ahí. Aquí se utiliza ese método, Sí, en este caso de igualación. Sí, no sé si le puedas recordar un poco, que creo que en eso están confundidos. ¿Recordar el método de igualación? Sí, señor. Bueno, en fin, vuelvo a recordarle, chicos. Y voy despacio. El método de igualación establece que si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, de cada una de ellas despejo la misma variable. En este caso, yo despejé a A. ¿Listo? Tengo la ecuación 1, que es esta, y la ecuación 2, que es esta. De ambas, o en ambas, voy a despejar la misma variable.
En mi caso, despejé A. Para despejar A, lo voy a hacer aquí, chicos, paso a paso. A es igual a 1, paso este menos B al otro lado, queda más B, ¿sí? Y este 2, profe, va aquí, no se preocupen. Ahora este 2 que está multiplicando pasa a dividir 1 más B sobre 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo mismo hago para la ecuación número 2. 6A igual a 4. Este menos B lo paso al otro lado con operación contraria, más B, donde A es igual, este 6 está multiplicado, operación contraria, división, lo paso a dividir, 4 más B, dividido 6. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ya después de despejar la misma variable en cada una de las ecuaciones, las igualo. Igualando, pues aquí hay que utilizar un poco de matemática básica, ¿sí? Porque aquí hay que multiplicar de forma de cruz, como les dije anteriormente. 6 por 1, 6, más 6 por B, 6B. Igual, este 2 lo voy a multiplicar por cada término. 2 por 4, 8, más 2 por B. Ahora, tengo una igualdad con una sola incógnita, que es B. Vamos a despejarla. ¿Cómo la despejo? Las variables, en este caso la única B a un lado, y los términos independientes a otro lado. 6B, este 2B que está sumando, pasamos a restar. Y este 6 que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado. Me va a quedar entonces 6B menos 2B, 6 menos 2 es 4B, y 8 menos 6 es 2. Simplificando, o mejor, despejando B, aquí B es igual, vamos a hacerlo, a 2 cuartos. Simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Un medio. Ya tengo el valor de B. Y ese valor de B lo reemplazo para hallar el valor de A. Yo lo que hice fue, tomé las dos ecuaciones ya despejadas, las de A, y reemplacé a B para verificar que en las dos debe darme exactamente el mismo valor. Reemplazando el valor de B, 1 más 1 medio sobre 2, aquí lo tengo, igual a 4 más 1 medio sobre 6. Esto es igual, 1 medio más 1 medio, 3 medios, divido entre 2, igual a 4 más 1 medio, eso me da 9 medios entre 6. A un lado me da 3 cuartos y al otro lado también me da 3 cuartos. Y voy a obtener los dos valores, que voy a reemplazarlo en mi función de temperatura. Y ya teniendo esos dos valores y reemplazadas, pues lo que hago es hacerlo en ligero. Y listo. Con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias, compañero. Con gusto. Profesor Gustavo. Listo, Fiverr. Perdón, ¿no se tienen más preguntas o sí? Por parte de las tutoras y el tutor Norbey. Profe Fiverr, Sí, hay por acá una... preguntan, Ok. Sí, adelante, Norbey.
Ok, sí, profesora. Sí, por acá están pidiendo, pues, varios estudiantes que si se podría explicar la gráfica en la herramienta GeoGebra, profesor, por favor. El problema, Que cómo profe, la hizo. es que para eso tengo que salirme y volver a entrar. Tal vez sea problema de configuración del computador, ¿sí? Pero en este caso no podría explicarles, profe, de verdad, discúlpeme, por eso. Tengo problemas de configuración del equipo, tendría que salir y volver a entrar para poder hacerlo en GeoGebra. Por eso lo Ok. hice de esta forma, profe, para mostrarlo. Profe Fiber, ¿podría ir al encabezado de este mismo ejercicio en el C? Cuando empieza la solución, que hay ahí una preguntita puntual que tiene que ver con las condiciones de la función. Ahí en ese pantallazo se puede quedar, ahí. Sí. En este pantallazo, un estudiante pregunta, profe, ¿de dónde sacó el 3? O sea, para t igual a 3. Entonces, para que le hagamos allí la referencia de las condiciones de la función. Muchas gracias, profe. Sí, claro. Es que para determinar la continuidad debe hacerse en un punto. ¿Y dónde es ese punto? En este caso, donde la variable t sea igual al punto. En este caso, t igual a 3. ¿Sí? Por eso es que se toma 3. Muchas gracias, profe Fiber. ¿Ok? Bien, profe Gustavo. Listo, profesor Fiber. Entonces, pues, siendo así, voy a detener la grabación. ¿Está bien?